sabios o como necios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo estamos caminando nuestra vida? ¿Sabios o necios? ¿Estamos en la balanza? Y si ponemos en la balanza sabios y necios, ¿sí queda equilibrada o no? ¿No? Se va más hacia la parte de sabios, ¿cierto? Y quiero todo esto que hoy en día está pasando, no es otra cosa que la confusión de la palabra de Dios que los medios de comunicación están trayendo al ser humano. Amén. Estamos en una línea muy complicada donde la palabra se está cumpliendo. Ya lo bueno le estamos diciendo malo, ya lo malo le estamos diciendo bueno. Y estamos saturados de información en los medios de comunicación que nos han desviado de la verdad de la palabra de Dios. Amén. O si no, ustedes miren ahora lo que está pasando con los Terians. ¿Sí? Y hace poco veíamos con mi esposa un video de algo que pasó en Córdoba, Argentina, ¿no? Unos chicos disfrazados con máscaras de perros, de lobos, y se enfrentan a un pastor alemán y el pastor alemán los ataca. Pero ya no se defendieron como animales, sino como humanos, salieron corriendo, ¿cierto? Entonces, estamos en una etapa tan complicada que muchos padres también, dentro de esa misma video que vimos, había padres que decían, no, es normal, pues dejarlos. ¿Qué podemos hacer? Dejarlos. O sea, mira hasta dónde los medios de comunicación nos han llevado a la terquedad y a la pérdida de la razón. Amén. Es complicado este tema y verdad tenemos que como cristianos entender muy bien lo que hoy en día está sucediendo y cuidar nuestras generaciones, ¿cierto? Porque no todos los jóvenes, pero muchos jóvenes hoy en día no le ven problema a nada. Todos los días siguen saliendo por las redes sociales lo que está pasando al tomar un carro, en fin, todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Chicas que atracan, que las violan, que las roban. Y yo no entiendo en ese espejo los jóvenes y muchas personas les pasó a ellos, pero a mí no me pasa. Entonces tomamos las situaciones con muy poca sabiduría y nos convertimos en necios y en tercos. Amén. Necios y tercos nos convertimos. Y la palabra del Señor en el proverbio, no te lo había dado y perdóname, Proverbio 26:4, mira lo que nos dice. No respondas al necio según ¿qué? Su necedad. O tú mismo pasarás ¿por qué? Por necio. Y esa es la razón de hoy en día de lo que está sucediendo. Tener que aceptar muchas cosas que no tenemos que estar de acuerdo, pero por una conveniencia las aceptamos. ¿Y a dónde está nuestra vida cristiana? ¿A dónde queda? Amén. ¿A dónde? ¿En qué punto estamos? ¿Sí? ¿En qué punto estamos, iglesia? Entonces, yo les preguntaría, ¿cómo te consideras tú? ¿Y
¿Cómo crees que los demás te ven? ¿Como un sabio o como un necio? ¿Como un sabio o como un necio? Ahí donde tú estás, ¿qué podrías pensar de tus acciones, de tus actitudes, de tus comportamientos, donde realmente tú dices, uy, no, yo la verdad sí he sido muy terco. Yo la verdad tengo que clamar por sabiduría porque me he dejado, me he dejado llevar por muchas cosas que realmente no agradan a Dios, pero que sí sirven y agradan al mundo y a mi carne. ¿Cómo crees tú que a ti mismo tú te ves, pero también qué es lo que tú estás llevando de mensaje a otros? Porque en estos tiempos lo que tenemos que hacer es materializar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Importantísimo. Hay que hacerlo. Es la única forma de defensa hoy en día con todo lo que está sucediendo. Y entonces hay algo muy hermoso en el Sermón del Monte. Realmente, si ustedes se detienen y le piden al Señor que nos dé la revelación del Sermón del Monte, ahí está todo el valor del ser cristiano, de cómo vivir como cristianos, de cómo realmente enfrentar hoy estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Amén. Y en Mateo 7, 21, vamos a empezar del 24 si quieres, Dieguito, si me ayudas en eso, por favor. Empezamos del 24, ¿sí? Dice, por tanto, el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Ahora, qué importante que es esto. Aquí el Señor nuevamente nos habla de qué? Del que oye, el que oye. Y la palabra nos tiene que llevar a que podamos ser buenos oidores y hacedores a la vez de la palabra del Señor. Ahora pensemos ahí un momento. ¿Cómo hoy estás edificando o bajo qué principios estás edificando tu vida cristiana? Bajo los principios de la palabra de Dios, estás en obediencia. El manual de la palabra de Dios sí ha sido tu manual de vida, o lo estás haciendo a tu manera y con tus principios. Pensemos en eso. Realmente, iglesia, es de reflexión, porque hoy en día somos muy impulsivos para tomar decisiones y después de que las tomamos nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Y es en todas las áreas de nuestra vida. Y la verdad que sé que ustedes como padres, nosotros como padres, tenemos que orar para que esa revelación de la palabra de Dios sea la fuente hoy en día de nuestros hijos.
porque muchos se están perdiendo. Muchos hoy ya no tienen el sentido moral y el principio del valor sobre la autoridad de los padres. Hoy en día eso ya se perdió. Recuerden lo de Job. Job oraba por sus hijos. Job, ellos estaban en sus fiestas, hacían sus reuniones, pero él los limpiaba todos los días a través de la oración. Y es lo que hoy tenemos que hacer. Pero primeramente, hacerlo por nosotros, porque de aquí salimos, pero el mundo está ahí. Ahí está afuera. Ahí nos está esperando. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a enfrentar? ¿Y de qué manera nuestros hijos hoy en día tienen que también ser persuadidos en ello? Hoy en día trabajos, en cuestiones de trabajos, cuestiones que si los chicos no están muy bien modulados a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que sé que lo están, tienen que investigar algo más, porque ofrecen trabajos y cuestiones que realmente después no van a ser las mejores y que pueden enredar a los chicos a caer en otro tipo de mentira y de engaño. Entonces, aquí pensemos, ¿cómo estás construyendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? Y en Efesios 5, 15, 17, Pablo es una continuación de lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. En Efesios 5, 15, 17 dice Pablo: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como ¿qué? Como necios, sino ¿cómo hay que hacerlo? Como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque ¿qué pasa? Los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tampoco podemos vivir en un grado de religiosidad y de excesos, ¿cierto? También nosotros tenemos que, de la manera como nos vayamos relacionándonos con el Señor, de esa misma forma vamos a actuar, ¿o no? ¿Cierto? Sabemos que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros es el que realmente nos va a llevar a que nos podamos elevar cada día sobre las circunstancias. ¿Verdad? Padres, iglesia, tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Nosotros nos metemos a las redes no para chismosear, sino porque realmente es que aparecen tantas cosas que uno dice, pero ¿cómo le cabe esto a la mente del ser humano para hacer tantas cosas? Es increíble eso. Ya los chicos con sus máscaras y todo por los centros comerciales, atacando, ladrándole a la gente, los que tienen máscaras de lobos, atacando a las personas. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando de verdad? Qué degradación tan grande del ser humano hoy en día. Y todo es permitido, todo. Todas las cosas me son lícitas, escribió Pablo, mas no todas me convienen. Y fue tan enfático en ello, hizo el énfasis de que volvió a repetir: todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Tú decides.
cómo vas a vivir, pero yo te diría que lo hagamos sabiamente. Ahora, en el 21 de Mateo 7, ahora sí vamos allá, ¿cierto? No podemos ser necios, no podemos ser insensatos, no podemos ignorar lo que está sucediendo hoy. Por eso necesitamos cada día acercarnos más y vivir para Cristo. Y en el 21, 22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y muchos hoy nos hemos conformado a vivir una vida muy endeble espiritualmente. Deshojamos la margarita, me quiere mucho, poquito, nada del mundo. Si me quiere mucho, entonces el mundo. Me quiere mucho, poquito, nada me quiere el Señor. No, es mejor el mundo. O actuamos de esa manera, aceptando muchas cosas del mundo y queriendo agradar y vivir para el Señor. O es todo o es nada. Señor no quiere retazos de parte nuestra. Amén. Es todo, todo, absolutamente todo. Amén. Y entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasará? Entrará en el reino de los cielos. Ahora, entendamos algo, que así tú edifiques en la roca o edifiques, sea un mal constructor, seas un necio, seas un terco, insensato, las tormentas vendrán tanto para los que edificaron en la roca como los que edificaron en arena. Amén. Porque el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción, ¿cierto? Y entonces tendremos que pasar por momentos difíciles, tendremos que pasar por tormentas, pero si tú estás establecido en la roca, quiero decirte que ya tenemos la victoria. Amén. Está la victoria en nuestra vida. Y la diferencia y lo que habla aquí el Señor en este pasaje, tanto al que edificó en la roca como al que edificó en la arena, vinieron los tiempos difíciles, los tiempos de tormenta, los tiempos de lluvia, los tiempos de adversidad. Pero se sostuvo ¿quién? El que estaba edificando en Cristo. Porque el fundamento de tu vida y de mi vida es Cristo Jesús. Amén. De ahí no podemos apartarnos, de ahí no podemos romper ningún fundamento que no sea Cristo Jesús. Amén. Y entonces el que edifica en la arena es inestable, ¿cierto? Es necio, ignora lo que ha oído. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, en el 24, el que oye estas palabras, pero ¿qué hay que hacer? No solamente oírlas, sino que ponerlas en práctica. Amén. Ponerlas en práctica. Y es lo que siempre hemos hablado, yo lo he comentado aquí muchas veces, y es cuando estábamos en esas brigadas de amor en la calle de
del Bronx. ¿Cuánta gente sabiendo tanta palabra, pero estaba dedicado a qué? Al vicio, a las drogas, al mundo, a la calle? ¿Pero qué pasó? Si recitaba cualquier cantidad de versículos. Entonces, no necesitas, y es importante, la defensa a través de la palabra de Dios. Pero si tú al menos has grabado en tu corazón 5, 10 versículos, o al menos uno, esa va a ser tu defensa. Al menos que digas en el momento de prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? Ya, al otro lado. Pero todo lo puedo. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que? Ya fuiste atacado, ya tuviste el problema. Ya no hay nada que hacer. Porque el enemigo siempre nos va a llevar a que tengamos esa resistencia y esa oposición hacia la palabra del Señor. Ahora, construir en arena sabemos que es imprudente. Y parece que es como más fácil construir en arena porque menos esfuerzo se requiere al hacerlo en una roca, ¿o no? Edificar en una roca, romper, en fin, qué sé yo. Es mucho más complicado. Entonces lo más práctico y lo más fácil es hacerlo sencillo, que no me requiera de tanto esfuerzo ni de tanto tiempo, y decir que quedó muy bien. Pero en los momentos de prueba se van a caer, porque no tenemos una consistencia en nuestra vida espiritual, y ahí llegan las crisis y caemos porque no hay un argumento resistente que lo sostenga. Amén. Por eso el Señor nos llama a que construyamos en fe, en su propósito y con una base firme y sólida para enfrentar los desafíos diarios que tenemos que enfrentar. Dejemos de ser ya tercos. Dejemos de ser influenciados por otros y por las redes sociales. Ten cuidado en eso. Tengamos cuidado porque nosotros también tenemos que tener cuidado en ello. Somos los primeros. Porque, ¿cómo le digo a mi hija que no esté todo el día en las redes si todo el día me ve? O sea, ¿tiene sentido eso? Llegamos a una mesa, a compartir una mesa, y todos con su celular ahí pegados a... Por favor, ya es hora de que empecemos a quebrar, y eso lo predicaba el domingo Sarita. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al celular? ¿Y cuánto tiempo por dedicarle al celular hemos dejado de entregarle a nuestra familia? Piensa en eso, piénsalo a la inversa. Si te metes en ese celular, ¿cuánto tiempo vas a dejar de estar con los tuyos? Ahora, pueda que hoy no lo veamos así, pero mañana cuando esa persona no esté con nosotros, ahí sí. ¿Por qué no lo hice? No. No pensemos así, iglesia, no pensemos. Hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo cuando la palabra del Señor nos está amonestando, iglesia. Es hoy, es ya, es inmediato. Es inmediato. Porque estamos siendo absorbidos por los medios de comunicación. Amén. Ahora, vienen las tormentas, iglesia, y quiero decirte algo, que el Señor no nos promete inmunidad ante las pruebas.
sino lo único que nos garantiza es que si edificamos sobre la roca podremos resistir y afrontar el momento difícil. Amén. No hay una inmunidad, ¿sí? Y nada malo te va a suceder cuando vengan los tiempos de dolor, los tiempos de adversidad, cuando estemos en esos vientos huracanados, cuando tengamos conflictos en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, cuando llegue la enfermedad, cuando venga problemas en la economía, en fin. Estando en la roca, avanzaremos, ¿cierto? Y la diferencia es que diga el cristiano que no tiene sufrimientos, los vamos a tener. La diferencia es cómo estás edificando hoy tu vida. Por eso la importancia del congregarnos, la importancia de orar unos por otros, la importancia de animarnos unos a otros, de interceder unos por los otros, de buscar a aquel que está en conflictos, de estar con el débil en la fe, con el que sufre, con el que llora. Esa es la respuesta del Evangelio. Y eso fue lo que el Señor en el Sermón del Monte fue claro sobre lo que venía para la humanidad, pero también de qué manera nosotros podíamos detener toda esta influencia que el mundo iba a traer sobre nosotros. Amén. Y entonces Romanos 5, 3 al 6 nos abre aún mucho más lo que hoy se está predicando. Romanos 5, 3 al 6 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. Y podríamos ver esto, las pruebas como el resultado de oportunidades en la formación y en el desarrollo del carácter de nosotros en nuestras vidas. La adversidad y el dolor van a probar siempre nuestros cimientos y la autenticidad de nuestra fe. Amén. La autenticidad de nuestra fe. Y yo no sé cuántas cosas tú has dicho que has hecho por fe, pero fue simplemente un impulso tuyo y una motivación tuya. Pensemos en ello, ¿cierto? Es que por fe yo lo hice, pero por fe salió mal. Y lo que el Señor te dice hoy te lo va a reiterar mañana. El que cambia eres tú, el que cambia soy yo, no el Señor. Porque Él no dice una cosa hoy y la cambia mañana. Amén. Lo segundo es: somos llamados a la acción. Somos llamados ¿a qué? A la acción, iglesia. Mateo 7, 26 al 27. Y yo sé que ustedes han leído lo del Sermón del Monte, pero les volvería a que
a que lo hiciesen, les volvería a decir, para que lo hiciesen nuevamente, porque aquí lo que hay es mucho, mucho tema para trabajar. 7:26-27, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó. ¿Y qué pasó? Y grande fue su ruina. Y aquí nos recuerda el Señor lo que escribió Santiago 1, 22, 25. 1, 22, 25. Dice, no se contenten solo en escuchar la palabra. Así se engañan ustedes mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿No les ha pasado eso? Que a veces uno va al espejo, se mira, se arregla, ya salió y después se encuentra uno con alguien. Hola, ¿a usted qué le pasó? Las mujeres se dejó la base, se dejó el maquillaje, ¿cierto? ¿Y usted por qué anda tan despeinado? Pero nos miramos en el espejo. Pero es una imagen fugaz, es una imagen rápida, es una imagen que a veces no se retiene. Amén, iglesia, que no se retiene. Y aquí Santiago dice, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. El problema es cómo hoy tú estás edificando, pero cómo tienes que perseverar para que eso que tú construiste cada día dé un fruto importante en nuestras vidas. Amén. Es el fruto, ¿correcto? Es el fruto. Porque hoy tú puedes ver muchas obras inconclusas. Y a veces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Lo primero que uno dice, oye, estas personas que empezaron eso, ¿cuánta plata se llevaron? Pero es cierto, en la construcción del túnel de Armenia duraron casi 10 años y hubo 3 interventorías en 10 años. Y la última fue mayor lo que se llevó antes de las anteriores. Pero terminó. Pero hay problemas. Lo mismo que el puente en Villao. Pero ahí se ve, ahí está. Pero nosotros como cristianos tenemos que perseverar todos los días en el fundamento de lo que tú estás edificando en tu vida cristiana. Amén. Es importante, iglesia, que lo podamos hacer. Y aquí Santiago dice, y en el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿qué pasa? Recibirá bendición ¿al qué? Al practicarla. Por eso mi esposa, cuando estuvimos con los niños allá en Argentina, y que el niño no, son niños y a veces no obedecen lo que se les dice, y mi esposa les decía, la obediencia es ¿qué? Inmediata. Y como es inmediata, hay un regalo para ti y hay una bendición para ti. Amén. Pero para nosotros la bendición, la obediencia hoy en día es muy a medias. Ahora,
Ahora, ¿cómo debemos practicar este principio de la acción? Lo primero, en nuestras familias. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Amor, perdón y restauración. Amén. Es importante, es la acción de lo que, cómo tú estás edificando. Amén. Lo segundo, en nuestro trabajo. Iglesia, allí es donde mayores conflictos se presentan, ¿cierto? En nuestro trabajo. ¿Y cómo tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción? Tenemos que ser responsables, íntegros en las labores asignadas, pero tenemos que ser personas de buen testimonio hacia los demás. Esto tiene una influencia muy grande. Amén. Y conocimos personas que, bueno, no es una crítica, no voy a criticar, pero también yo con mi testimonio voy a hablar sin necesidad de gritar mucho. Amén. Él habla solo. Pero habían personas eh, que al mediodía tenían que sentarse a orar, que gloria a Dios, y eso no está mal. Pero recuerda que el testimonio tuyo es el que va a brindar, ¿cierto? Que tú tienes a Cristo en tu corazón. Porque también hay que trabajar. Porque esa persona hacía su devoción a la Torah al mediodía. Entonces, un día le dijeron, usted trabaja muy bien, pero pues necesitamos una persona que nos dé mayores resultados. ¿Sí? Y todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Amén. La acción, familias, la acción, trabajo. ¿Y la acción cuál? La sociedad. Esta sociedad deteriorada. ¿Qué tenemos que ser nosotros en la sociedad? Influyentes con la palabra del Señor. Influyentes a acompañar, a ayudar y a compartir el amor de Cristo en aquellos que no le conocen. Esa es la acción tuya y mía, como una gran responsabilidad de ser cristianos. Amén. ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo sobre la roca? ¿Estamos construyendo, perdón, sobre la roca o sobre la arena? Porque hoy es el día de actuar, iglesia. Hoy es el día. Hazlo si tu fe es inestable. Si estamos dedicando el tiempo que se requiere en nuestra vida espiritual para crecer. ¿Cómo están los tiempos tuyos de oración? ¿Cómo están los tiempos tuyos de la lectura de palabra? ¿Cómo están los tiempos tuyos en los devocionales? ¿Cómo estamos? Es importante no que nos vean, sino transmitir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Acuérdense, iglesia, tenemos la cena, nos vamos preparando para ello. Y por último, la diferencia entre estos dos hombres es que uno oyó e hizo lo que el Señor dijo. Y tuvo sus momentos de dificultad, sus momentos difíciles, pero ¿qué pasó? ¿Superó la prueba o no? Amén. Se superó la prueba. Hoy hay muchas personas que están pasando dificultades con su enfermedad, con enfermedades que llevan años, pasando momentos difíciles en su salud, pero que realmente el proceso de fe también no ha permitido que Dios obre en sus vidas. Y en medio de esa dificultad, en medio de ese dolor,
tenemos que entender que Dios va a obrar en su tiempo y lo va a hacer, o de pronto no lo va a hacer. No sé, es que ahí sí es muy incierto que esto pueda suceder, pero tu fe te va a animar y te va a levantar. Amén. Entonces, este oyó e hizo lo que el Señor dijo, y el otro oyó lo mismo, pero no hizo lo que el Señor le dijo que le hiciera. Y en esos momentos de dificultad, complicados, lo perdió todo. Amén. Y el Señor, lo que el Señor dice que hagamos es un principio, vuelvo, es un principio de obediencia y de rendición a sus mandatos. Amén. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio ¿de qué? Del conocimiento. Los necios desprecian ¿qué? La sabiduría y la disciplina. Dígame si no. Si una persona terca, una persona necia, qué conflicto para uno, ¿sí o no? Y uno dice, pero ¿cómo le hago entender? ¿Pero cómo le digo? Pero no. Está cerrado, sesgado en todas sus posiciones. Y de ahí, muy difícil que pueda salir. Solo Dios va a cambiar ese corazón. Amén. Y entonces es claro que las pruebas, las adversidades llegarán a nuestra vida, pero solo aquellos que edifiquen sobre la roca permanecerán firmes, porque la victoria está asegurada frente a las dificultades en Cristo Jesús. Amén. Así es de que, iglesia, vuelvo a llevarlos al inicio de esta enseñanza. Y quiero que volvamos a 7:21 de Mateo. Gracias, Dieguito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y vuelvo a la misma pregunta del inicio. ¿Cómo estás actuando hoy en tu vida? ¿Como un necio o como un sabio? ¿Cómo estás construyendo? ¿Cuáles son los cimientos hoy y el fundamento en tu vida espiritual? Proverbios 12:15, y quiero leerlo en Reina Valera. Proverbios 12:15. En Reina Valera, gracias, Dieguito. Dice: el camino del necio es derecho, ¿qué? En su opinión. ¿Se dan cuenta? La terquedad, la falta de sabiduría, es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo, ¿qué pasa? Es sabio. Es sabio. Amén. Entonces pensemos cómo estamos construyendo, sobre la roca o sobre la arena. El sabio teme a Dios, escucha consejos y construye sobre la roca. El necio rechaza la corrección, confía en sí mismo y edifica sobre la arena, porque es arrogante, impulsivo e imprudente. Amén.
Ahora sí ven la diferencia tan marcada entre lo que tenemos que decidir hoy por ser sabios, por hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Amén. Hay que depurar muchas cosas en nuestra vida, hay que sanar, hay que entregar, hay que soltar. Porque lo nuevo no viene si no soltamos lo viejo. Amén. Y termino con Eclesiastés 10, 2, 3. Eclesiastés, y vamos a tomar la cena. Eclesiastés 2, 3. Y es impactante lo que vamos a leer porque lo escribió ¿qué? Un hombre sabio. Increíble. Un hombre sabio, pero mire cómo hablaba de la necedad. Amén. El corazón del sabio busca ¿qué? El bien, pero el del necio busca el mal. Y aún en el camino por el que va el necio revela su falta de inteligencia. Ya todos va diciendo que lo necio que es. Amén. Y entonces, si lo escribió un hombre que solamente le dijo al Señor, yo no quiero riquezas, sino sabiduría, ¿cómo estás actuando hoy tú? Tenemos que cambiar posiciones que se han tornado tan radicales en nuestras vidas por querer hacer lo que queremos hacer. Amén. Porque no aceptamos el consejo, porque creemos que si nos dan un consejo, ¿cierto? Están lastimando nuestro ego. ¿Sí? ¿Y cómo voy a recibir si yo soy el poderoso? ¿Sí? Y es hermoso cuando las personas se doblegan ante el Señor cuando han sido radicales en la toma de sus decisiones. Cuando son grandes funcionarios, personas que tienen grandes empresas, pero el Señor toma sus vidas, influye en ellos y entienden la importancia de vivir para Cristo. Y yo no sé a cuántas personas influyentes, bueno, ustedes sé que lo han hecho y muchos lo han hecho, pero a cuántas personas influyentes, empresarios grandes, tú no has temido la posición de ellos, ya has llegado a hablarle de Cristo. ¿A cuántas iglesias? O hay un temor porque Él está allí. Y tú no tienes por qué tener temor porque tú estás por encima de Él, porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero ¿a cuántas personas hemos dejado de hablarles por ello? Ahora, no lleguemos allá, hablemos a cuántas personas del común y del corriente tú les has predicado, tú les has hablado del Señor. Y este hombre sabio me impacta cuando dice que el camino por el que va el necio revela su falta de inteligencia, pero a todo el mundo le va mostrando que él es un necio. Y esto fue ya la etapa final de Salomón. Y él cayó por su necedad, por su insensatez. Que como ejemplo de Salomón no caigamos en lo mismo, sino que hoy reevaluemos nuestra vida espiritual y empecemos a edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Y vamos a tomar la cena hoy, vamos a
a entregarle al Señor este tiempo